Muy bien, muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Gusto en saludarles. Bienvenidos a la clase número 11, ya de estudios sociales. Gusto en saludarles, mi deseo, nuestro deseo, ¿verdad? Es que ustedes tengan buena salud en este instante, ustedes y sus familias, ¿ya? Por supuesto, siempre toda recomendación del autocuidado siempre está presente. Nuestra comuna, ya a este instante gozamos esta movilidad de lunes a viernes, ¿verdad? Pero bueno, esto nos ratifica lo importante que es cuidar esto para no retroceder nuevamente, ¿ya? Los índices en general, ¿verdad? Los índices país no están muy buenos. No es como para decir estamos saliendo, no, estamos bastante lejos de estar saliendo de esto, ¿ya? Si ustedes ven noticias. Pero bueno, pero por otra parte, algún tipo de normalidad hoy día podemos tener y hay que usarla con responsabilidad, como yo estoy seguro que todos ustedes lo hacen, ¿ya? Así que nuestra invitación, ¿verdad? A ustedes se adhieran con participación, ¿verdad? Con entusiasmo a la clase 11, que es de formación ciudadana y se denomina Poder del Estado, Legislativo y Judicial. Y también vamos a ver en esta clase elementos generales de formación ciudadana, también denominado educación cívica, como se llamaba en tiempos anteriores. El objetivo de la clase es comprender los conceptos de poder legislativo y judicial en el marco de la formación ciudadana, ¿ya? Bueno, en clase pasada, ¿verdad? Habíamos visto los elementos constitutivos del poder ejecutivo, ¿se acuerdan? Por ejemplo, habíamos señalado que este poder, por ejecutivo, estaba encabezado por el presidente de la República, el cual, en el caso de Chile, junto con ser jefe de Estado, era al mismo tiempo jefe de gobierno. ¿Qué significa eso? Que tenía una dualidad de funciones. Por una parte, el presidente de la República representa al Estado país ante la comunidad internacional, que corresponde diseñar las políticas estatales a largo plazo, estratégicas, que tienen que ver con la relación con otros países, la firma de tratados internacionales, ¿verdad? Cuando nuestro país se adhiere a convenciones, estoy pensando Convención de Derechos del Niño, por ejemplo, convenciones de tipo ecologista, cuidado del medio ambiente, por ejemplo, Acuerdo de París, la Conferencia de Beijing, etcétera. Todos estos elementos internacionales, bueno, justamente ese poder ejecutivo, encabezado por el presidente de la República, quien debe tomar la iniciativa en estos aspectos, ¿ya? Sin embargo, junto al presidente y el Poder Ejecutivo, está un poder que no es menos importante, incluso desde la Ilustración, Charles de Secondan, llamado Montesquieu, señalaba que el poder más importante del Estado es el poder legislativo, incluso más que el del presidente de la República, el Ejecutivo. Bueno, este poder legislativo, ¿verdad?, que en nuestro país es encarnado por el Congreso Nacional, como ven a continuación, es el encargado de generar las leyes, normas jurídicas que nos permiten ejercer derechos, cumplir deberes, ¿ya? El poder legislativo, que se encuentra presente, bueno, en Valparaíso, ¿verdad? Comuna aquí cerca, ¿verdad? Ahí está el Congreso Nacional, compuesto de dos cámaras, como vamos a detallar en esta clase. Y posteriormente también nos vamos a referir al Poder Judicial, aquel encargado de dictar o establecer justicia de acuerdo a la Constitución y las leyes. El Poder Judicial encabezado por la Corte Suprema y compuesto por distintos tribunales a lo largo del país, ¿ya? Este equilibrio de poderes es lo que precisamente hace de la democracia tal vez el mejor sistema que asegura nuestros derechos. ¿Se dan cuenta? Generalmente cuando se justifica por qué se deben cerrar los poderes públicos, una de las razones, tal vez la más importante, ¿verdad?, que se establece es que si el poder político no está concentrado en una sola persona o en un solo órgano político, bueno, nos favorece a nosotros porque podemos ejercer derechos de mejor forma. De lo contrario, ¿verdad?, caeríamos o en un totalitarismo, ¿verdad?, o en un autoritarismo. Y ambos regímenes son antidemocráticos, tanto el régimen autoritario como totalitario. En clase ya posterior haremos la diferencia entre ambos, ¿ya? Que no es del caso aquí profundizar en eso, ¿verdad? Pero sepa lo que existe ese tipo de regímenes no democráticos. Bueno, entonces el concepto de poder legislativo.
El Poder Legislativo o legislatura es una asamblea deliberativa que tiene la exclusiva autoridad para promulgar leyes para una entidad política como un país o ciudad, además de establecer el presupuesto del Estado. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Es importante que destaquemos este concepto. Por ejemplo, asamblea deliberativa. ¿Ya? ¿Qué hablamos, verdad? O qué entendemos por asamblea deliberativa? Deliberar, ¿verdad? Es discutir, opinar, contrastar opiniones. Eso es deliberar, tomar decisiones en torno a los temas que se le presentan. Bueno, el Poder Legislativo es en esencia el deliberador, porque deben, ¿verdad?, a partir de una realidad, establecer normas. Y para eso es necesario debatir. Ciertamente es necesario. Plantear y confrontar puntos de vista, por ejemplo, visiones de sociedad diferentes. Por eso que se le denomina al Congreso o Parlamento un órgano deliberativo. A ver, le voy a poner un ejemplo que instituciones no son deliberativas, son obedientes. Las Fuerzas Armadas. Por tradición, ¿no? Siempre se señaló que las Fuerzas Armadas, ¿verdad?, son obedientes, jerarquizadas, obedientes del poder político, no deliberan, sino que obedecen. ¿Qué obedecen? Las instrucciones que da el poder político civil, ¿ya? Bueno, el Congreso Nacional es deliberativo, absolutamente, ¿ya? Bueno, las legislaturas forman parte importante de la mayoría de los estados. El modelo de separación de poderes se contrasta con la rama ejecutiva y judicial del Estado, y a la vez es responsable de controlar sus acciones en consonancia con las disposiciones constitucionales. Es decir, y acá hay un tema bien importante, ¿eh? Uno de los elementos que también se utiliza para justificar esta separación de los poderes es que los poderes se fiscalizan entre sí. Por ejemplo, el Poder Legislativo fiscaliza de alguna forma al Ejecutivo, ¿ya? A través, ¿verdad?, de la Cámara de Diputados, ¿cierto?, cuya principal función es fiscalizar los actos de gobierno, entre otras funciones. Puede interpelar, acusar incluso a los ministros, ¿verdad? Incluso el Poder Legislativo puede en un momento dado acusar constitucionalmente al presidente de la República. Y eso es un mecanismo democrático para hacerlo. Por supuesto, siempre se ha dicho que se debe hacer cuando el caso así lo amerita. ¿Ya? No cualquier herramienta democrática se puede usar en cualquier instante porque se puede caer en el desgobierno. Pues bien, el Poder Legislativo, ¿verdad?, una de sus funciones es precisamente fiscalizar los actos del gobierno. Entonces está la pregunta, que viene como por contrapartida. Entonces, ¿quién supervisa los actos del Poder Legislativo? La accionar, por ejemplo, de diputados, de senadores, o de funcionarios del Poder Legislativo, que son muchos más que los diputados y los senadores. El Poder Judicial. El Poder Judicial también le corresponde, con el Poder Legislativo, establecer esa función. O sea, si ustedes se fijan, ni el presidente de la República, ni los ministros, ni los intendentes, que ahora son más gobernadores regionales, ¿cierto?, ni los alcaldes, ni los diputados, ni los senadores, ni los jueces, ni nadie puede hacer en el fondo su voluntad plena, sino que a partir de lo que le dicta la ley. Entonces, y eso es también un elemento importante en todo Estado de Derecho, el imperio de la ley. Es decir, ¿verdad?, no manda la voluntad del hombre, sino que manda, ¿verdad?, los preceptos legales. Por ahí va un poquito también ese concepto de imperio de la ley, ¿ya? Bueno, y fíjense que en el pasado, en la antigüedad griega, ¿verdad?, cuando los 300 espartanos mueren en las Termópilas a manos de los persas, a los años después, ahí mismo, se levantó un monumento, ¿no es cierto? Y en ese monumento decía: viajero, si vas a Esparta, dile que hemos muerto por cumplir sus leyes. Y un poco de ahí deriva, uno de los elementos que deriva, ¿verdad?, que la ley, el espíritu de la ley, está por sobre la voluntad del ser humano. Bueno, la rama del Poder Legislativo en nuestro país. El Poder, ¿verdad?, Legislativo, ustedes saben que en Chile todavía hay propuestas que eso se cambie, pero todavía se compone de dos cámaras. La Cámara Alta, o también llamado Senado, que aquí vamos a ver algunas de sus características. El Senado de la República de Chile es la Cámara Alta del Poder Legislativo de nuestro país. Su composición y atribuciones están establecidas en el capítulo 5 o 5 de la Constitución Política. Ya aquí estoy destacando, digamos, una suerte de definición genérica de Senado. Cada senador representa los intereses de su circunscripción. La circunscripción es una suerte así de espacio territorial, ¿verdad?, en que se dividió a nuestro país, los cuales eligen a los senadores.
Un detalle, ¿eh? Por ejemplo, las primeras construcciones, estoy pensando Chile del siglo XIX, la construcción del 21, del 22, del 23, del 28, etc. Las primeras construcciones que tuvo Chile, se hacía una lista nacional. Los senadores en ese tiempo no representaban a estas circunscripciones, a estas regiones, por así decirlo. No, era una lista única nacional. Entonces, ¿cuál era el problema de esa lista única nacional? Que la gran mayoría, yo te diría la casi totalidad, ¿verdad? Eran representantes de Santiago, de la capital. Entonces no representaban al sentir de Chile entero. Piensen que en ese tiempo, nuestro país, que era bastante más exiguo hoy día, pero de todas formas se extendía desde Copiapó por el norte hasta Concepción por el sur. ¿Se dan cuenta? Entonces había más elementos del país que representar. Entonces, después se cambia, la Constitución de 1828, redactada por José Joaquín de Mora, ¿verdad? Él cambia eso y se establece esta suerte de división del país en circunscripciones territoriales. De hecho, en la región de Valparaíso hay dos. La quinta región costa, ¿verdad?, que elige senadores, y quinta región interior que elige otros. Eso tiene que ver con el número de habitantes, ¿eh? No todas las regiones tienen el mismo número de circunscripciones territoriales en su interior. La octava región, por ejemplo, que también es muy poblada, ¿verdad? Me parece que la séptima región con Talca, Antofagasta también tiene más de dos o más de una circunscripción senatorial, ¿ya? Ahora, de acuerdo a la Constitución que está vigente todavía, esto se va a cambiar dentro de poco, ¿no es cierto?, los senadores duran 8 años en su cargo, pudiendo ser reelegidos solo por un periodo más. Ya, acá esto se cambió. Vamos a decir, ¿verdad? Al tiro yo le voy a colocar aquí un asterisco. Esto, ¿cierto? En la actualidad esto se modificó. Coloquémosle aquí un asterisco ahí, ¿cierto? Duran 8 en su cargo. El tema, ¿verdad?, es que esto fue hace poco, ¿ah? En la actualidad no se puede reelegir por un periodo inmediato, ¿ya? No se puede reelegir por un periodo inmediato. ¿Por qué motivo? Porque, ¿verdad?, se indicó que el senador, el diputado, el alcalde, tiene que tener un periodo sin ejercer y después sí se puede reelegir. Me explico, por ejemplo, ya un senador dura 8 años en el cargo, no puede, como decimos aquí en Chile, tirarse no a ese cargo, sino que tiene que pasar un periodo primero, ¿ya? Y después nuevamente ser reelegido, ¿ya? Entonces, eso se cambió, por eso yo lo subrayé ahí. La Constitución en su texto original sí decía eso, ¿eh? Sin embargo, las elecciones se realizan cada 4 años, así que se renuevan alternadamente por regiones. Por ejemplo, en una elección se renueva la 15, la tercera, la quinta, así, y en la otra, la primera, la cuarta, así. Se forma alternada. De hecho, una de las cosas que más se discutió, ¿se acuerdan que algo yo lo comenté en clases del comienzo de año? Se discutió, ¿no es cierto?, la conveniencia, por ejemplo, que un alcalde se podía reelegir indefinidamente, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan cómo ustedes dan su opinión al respecto? Bueno, tampoco hoy día se puede así reelegir. Un periodo y el siguiente tiene que guardarse, por así decirlo, o postularse por otra parte, ¿eh? Ojo, puede postularse por otra, que sí, puede postularse por otra región, pero en el mismo cargo no. Por eso hubo varios alcaldes, por ejemplo, senadores Letelier, estoy pensando, senador, me parece Sandón, ¿verdad? Varios. Alcalde Villota, alcaldesa de la Cruz, me parece que Villa del Mar. ¿No? La de Viña. Viña, ¿no es cierto? Claro, que no pudieron postularse nuevamente por el tema de esta ley. Ahora, ¿cuáles son funciones de los senadores? Por ejemplo, número 1, intervenir en el proceso de formación de las leyes en Chile, ¿ya? Es decir, una ley, si bien es cierto, puede ser propuesta por el Ejecutivo, pero debe finalmente contar con la aprobación del Congreso, en este caso del Senado. 2, conocer las acusaciones constitucionales que entable la Cámara de Diputados, ¿ya? Quien va entablando el cuadro acusatorio en contra de un ministro, por ejemplo, que es generalmente lo que más se usan, pero puede ser contra el intendente o otra autoridad del Ejecutivo, es la Cámara de Diputados, ¿ya? La Cámara de Diputados elabora el nivel acusatorio, va a una comisión, generalmente compuesta por 5 diputados. Esa comisión discute, hace un informe, ya, pero no es definitivo ese informe, sino que tiene que pasar a la sala, nuevamente en la Cámara de Diputados.
Si por mayoría la sala de la Cámara de Diputados aprueba una acusación constitucional, pasa al Senado, que es lo que estamos viendo aquí. Y ahí el Senado decide como jurado. ¿Ya? El Senado decide como jurado. O sea, un ministro, por ejemplo, que es acusado, tiene varias instancias de defensa. No que lo acusen y para fuera del tiro, no, tiene varias instancias. Ahora, si al cabo de varias instancias, inicio, ¿verdad?, en la Cámara, que es admisible o no, comisión, vuelta a la sala, pasa al Senado, todo eso, son como 4, ¿verdad?, instancias, se acaba 8 instancias. Se le condena o se le encuentra culpable, ahí tiene que sí dejar su cargo, ¿verdad? Y no puede ejercer ningún cargo público por 5 años. ¿Ya? Pero tiene varias instancias de defensa, varias, incluso, por ejemplo, hay lo que se llama instancia previa o cuestión previa, en cuando el ministro acusado puede impugnar la causa de lo que lo están acusando, eso se llama cuestión previa. Y ahí hay varias opiniones al respecto. Por ejemplo, hay algunos políticos que opinan que no es bueno impugnar eso. Que si, por ejemplo, es un ministro, se siente que es inocente de un cargo que le están acusando, ¿verdad? Mejor que siga la acusación y demuéstrelo ahí, en la Cámara su inocencia. En Cámara eso dice que no, porque si la acusación constitucional, por ejemplo, es más bien un instrumento político, es mejor tratar de anularla a la primera oportunidad, que sería la cuestión previa. Yo recuerdo casos de estrategia distinta, cuando fue la acusación del ministro Pérez, ¿ya? El ministro Pérez primero intentó, el ministro Interior, ¿verdad?, que fue después sacado, o renunció. Él perdió la cuestión previa, perdió el informe de la comisión y perdió el tema en sala, ¿ya? Entonces, cuando él se vio que la Cámara de Diputados había aprobado la acusación, él renuncia. Él evitó, digamos, haber perdido en el Senado, por ejemplo. Ese fue un caso. ¿Ya? Cuando se acusó al ministro Mañalich, se utilizó otra estrategia. El ministro Mañalich, me acuerdo, no quiso utilizar el argumento de la cuestión previa, no, él fue al tiro de la acusación de fondo, la perdió, ojo, él perdió en la Cámara de Diputados la acusación de fondo, pasa a ser y ahí se dice por la aprobación de tal o cual ley. Se dice, en materia política puede ser, y a veces se recurre a ese punto. Pero están esas instancias de defensa de un ministro, en este caso, y que recibe una acusación constitucional, ¿ya? Bueno, también como punto 3, otorgar su acuerdo para que el presidente de la República se ausente del país por más de 30 días o en los últimos 90 de su mandato, ¿ya? Es decir, por ejemplo, como lo veíamos, ¿verdad?, en clase anterior, un rol importante del presidente de la República es representar al país en el extranjero, ¿verdad? Promover acuerdos, incluso comerciales, sin duda. Hace años, incluso en el humor político, hasta se bromeaba, ¿verdad?, cuando el presidente Frei Ruiz-Tagle salía mucho. Incluso era la broma que se hacía era que estaba de visita en Chile, me acuerdo, en esa época. Estaba de visita al presidente en Chile, bueno. Pero no podría salir del país sin el acuerdo del Senado. El Senado tiene que dar su acuerdo. Y generalmente en la comitiva presidencial, cuando salen al extranjero, hay senadores o diputados, integrantes, por ejemplo, de Fuerzas Vivas del país, Confederación de la Producción, etc. No solamente más ministros. También al Senado le corresponde otorgar la rehabilitación de la ciudadanía. Es decir, por ejemplo, hay casos en que una persona pierde la ciudadanía, claro. Un caso tal vez uno de los más graves, por ejemplo, cuando se le quita la nacionalidad a una persona, es grave, pero en realidad no se puede que no se dé mucho en la actualidad, digamos, si presta servicio a un enemigo en tiempo de guerra, por ejemplo. ¿Ya? Bueno, eso incluso antes se castigaba con el pelotón de fusilamiento, de aportación a la patria, pero bueno, hoy día pierde la nacionalidad. Supongamos que esa persona en el futuro la quiere ver restablecida, le tiene que solicitar ese beneficio al Senado. ¿Ya? El Senado se puede rehabilitar a una persona cuando esta pierde la ciudadanía. Hay otra forma que se puede perder la ciudadanía cuando una persona, por ejemplo, viene saliendo de cumplir pena aflictiva. La pena aflictiva son 5 años y un día de cárcel, ¿ya?
ahí la persona no puede votar. Entonces, quien debe resolver ese caso de restitución de ciudadanía es el Senado, ¿ya? La Cámara de Senadores. Bueno, el otro elemento importante del Poder Legislativo en Chile es la Cámara de Diputados. Y aquí, miren, si ustedes se fijan, lo siguiente, ya, no sale ahí, pero vean el color de esta como superficie que está detrás de la testera. Bueno, en el Senado es muy similar, pero el color, ¿verdad?, es un café oscuro. Y aquí un verde. Eso no es al azar. Es que la simbología, ¿verdad?, es que la ley aquí está como empezando a madurar, digamos, y en el Senado se la aprueba, se termina así como de elaborarla, y por eso maduró, ¿no? Como una suerte así como de fruta. Por eso que este color de esta superficie es verde. Me parece que yo lo había puesto por acá. Voy a ver si está. ¿En la primera? A ver, capacito. En la primera. Ahí. Gracias, Lini. ¿Ve? Ahí está distinto, ¿eh? El color. Ahí este es un café. Aquí la ley ya maduró ya. Este es el Senado. Y acá en la Cámara de Diputados es verde. ¿Por qué es verde? Porque la ley todavía está en proceso de elaboración. Esa es la simbología. ¿Ya? Bueno, ¿qué es lo que es la Cámara de Diputados? Ojo, mire, aquí le puse, todavía no le cambié el título, sepan que todavía con el título machista, ¿no? Pues ya es Cámara de Diputadas y Diputados de Chile. ¿Ya? Ahí le vamos a quedar ahí después le vamos a cambiar acá. Una cosa, no, si Chile también tiene algunas cosas buenas, no puras cosas malas, miren. Me parece que en Latinoamérica el único país en el mundo que tiene esas diferenciaciones es Chile. Porque en casi todos los otros países, ¿verdad?, se llama Cámara de Diputados nomás, así en términos genéricos. ¿Ya? Aquí en Chile se llama Cámara de Diputadas y Diputados de Chile. Creo que los gringos tuvieron la siguiente salvedad porque le dicen los representantes y se ahorran en la discusión si os o as, ¿ya? Pero bueno, aquí en Chile tenemos esa diferenciación, ¿ya? Su composición y atribuciones están establecidas en el capítulo 5 también de la Constitución Política de Chile. Entre sus funciones más importantes se encuentra, por ejemplo, participar en la elaboración de las leyes junto al Senado y el presidente de la República. Ojo, de acuerdo a la Constitución actual, el presidente de la República es colegislador. Por eso la tremenda discusión que estuvo en Pantana cuánto rato, increíble, después se solucionó tan rápido, y ahí uno se pregunta, ¿costó tanto ponerse de acuerdo? O sea, al final, ¿es que faltó un comunicado y el tema se destrabó? Es que determinadas materias de ley deben emanar, de acuerdo a esta Constitución, del presidente. Entre ellas la seguridad social. Por eso el temita, ¿verdad?, el choque jurídico que había por el tema del 10%, por ejemplo. Porque a juicio, ¿cierto?, del Poder Ejecutivo, esa atribución era del presidente de la República, no del Congreso. Pero, y ahí vino eso lo comenté, que se pasaba, ¿verdad?, una derrota tanto política como jurídica importante del gobierno. Porque el Tribunal Constitucional declaró que sí tiene funciones en esa área el Congreso, ¿verdad? Entonces, es un precedente. Ahora, ¿cuál es la propuesta futura? Bueno, que en ese sentido solamente, el presidente de la República no tenga iniciativa de ley. Que todas las leyes chilenas emanen del Congreso, jamás, no del Ejecutivo. Como en Estados Unidos. En Estados Unidos, por ejemplo, los presidentes no tienen funciones legislativas, ninguna. Ahí tienen que siempre entrar a negociar con el Poder Legislativo. Ojo, cuando yo digo negociar, no estoy hablando así como un negociado económico, pásame esto, te pasa esto otro, no. En negociación en sentido político, ¿ya? Ceder cosas, otorgar otras, eso es la negociación política. No estoy refiriendo a una negociación económica, ¿ya? No, incluso en Estados Unidos es peor, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, el representante de su propio partido le hace olita al gobierno, a su gobierno, claro. Cuando vino el impeachment contra Trump, que finalmente después zafó, fueron algunos promovidos por propios republicanos, por ejemplo. Entonces es un tema bien complejo de entender desde la óptica de la política chilena, ¿cierto? Desde un mismo partido presenta una acusación contra su gobierno, entonces como extraño, ¿verdad? Los gringos son así, son bien especiales en ese sentido, ¿eh? Bueno, una función también de la Cámara de Diputados es fiscalizar los actos de gobierno, tal vez la más importante, e iniciar las acusaciones políticas contra los ministros de Estado e incluso, ojo, contra el presidente de la República. Ya, pero hay un tema también, ¿eh? Esto también puede emanar del Senado. De hecho, la otra vez el senador Guiller
que fue candidato presidencial, trató de instalar como tema de acusar al actual presidente de incapacidad mental. Yo me acuerdo que usó ese término, incapacidad mental para gobernar. El tema que es muy complejo, una cosa así, porque ahí ya tendría que una persona ser declarada interdicto, demostrarse que es interdicto, ¿verdad? Y sacarlo por esa vía. Es decir, que el presidente de la República, ¿verdad?, le hace a Sebastián Piñera, está incapacitado mentalmente para gobernar. Es muy complicado. Hice por esa vía, digamos. Es como comillas, bien entre comillas, más simple, porque ahí va a haber toda una defensa al respecto, probar, ¿verdad?, un problema, ¿no es cierto?, de autoridad moral, de delito actual, porque se podía estar pensando, pero si estuvo acusado por tema del Banco Talca, ¿no es cierto? Ya, pero es que no, eso no podría entrar ahora. No tendría que probarse que cualquier presidente de la República cometió un delito siendo presidente. Y eso es lo que está el puesto. Como pasó, por ejemplo, con Fernando, siempre digo el mismo caso porque yo me acuerdo, Fernando Collor de Mello en Brasil, por ejemplo, que se demostró, ¿verdad?, que él dio instrucciones de desfalco a una institución, ¿verdad?, y después más encima esa institución estatal, pongámosle, ya no sé, pues, compañía de electricidad, ya, estoy inventando una, fue declarada en quiebra del Estado, y después se le vendió a particulares que se supo después, ¿verdad?, que tenían ciertos intereses en común con el presidente Collor de Mello. O sea, corrupción, hasta decir basta. Ya, y me acordé de otro ejemplo, el caso Watergate en Estados Unidos, cuando Richard Nixon, el presidente en ese momento, que tuvo que asumir la responsabilidad política de que miembros de su partido colocaron micrófonos en la sede del partido rival, el Partido Demócrata. Se encontraron micrófonos, ahí las lámparas, en la sede del Partido Demócrata, para espiar. Y al presidente Nixon no le quedó otra que, uno, reconocer el tema y renunciar. ¿Sí? Le costó el puesto a Nixon, a Richard Nixon. Famoso caso Watergate, ¿ya? De caso de espionaje político, fue un tremendo, ¿cuánto se llama? Tremendo escándalo en Estados Unidos en esa época. Mi gente, el presidente tuvo que decir, si yo sabía de esto, asumo la responsabilidad y me voy, ¿ya? No recuerdo otro caso. Tal vez a lo mejor el caso de Abdalá Bucaram, sí, en Ecuador. Él fue declarado interdicto, sí, por mayoría de votos, pero su familia alega hasta el día de hoy que fue le pasaban la planadora política a él. Ese caballero era súper chistoso porque él a veces le hablaba al Congreso ecuatoriano y en medio del discurso se ponía a cantar. Cantaron el Bucaram. Yo me acuerdo de haber visto así en la televisión, años 90, le estoy hablando, que le está hablando al Congreso, por ejemplo, así como el presidente o la presidenta aquí en Chile. Y estaba hablándole a la gente. Y después se ponía a cantar, ¿no?, en medio del discurso. Abdalá Bucaram. Y ahí, y lo declararon interdicto. Creo que sí, como que se le corrió un poquito la teja al caballero, con todo respeto. ¿Ya? Se notaba, por lo menos. Sí, le notaba, ¿no es cierto? Porque está bien decir que, sea alegre, pero oiga, hay solemnidades que hay que respetar, ¿no es cierto? Bueno, entonces ahí, en estas diapositivas, ¿verdad? La 3 y 4 están bastante resumidas las atribuciones de tanto del Senado y de la Cámara de Diputados, ¿ya? Así que ojo con esa diapositiva que le va a servir bastante para después hacer las preguntas que después les proponemos, ¿ya? Veamos el Poder Judicial. Antaño se decía como que eran los malos de la película, digamos. Sí, no, porque evidentemente los encargados de hacer cumplir la ley, claro, antiguamente eran como los, comillas, los malos de la película, pero la verdad es que, bueno, tiene que siempre, en toda institución, haber un organismo que haga eso. Si no, no sería un Estado de Derecho, sería cualquier cosa, ¿verdad? Bueno, el Poder Judicial está constituido por los tribunales nacionales, autónomos e independientes, establecidos por la ley, a los cuales les corresponde la función jurisdiccional, es decir, el conocimiento y la resolución de conflictos de relevancia jurídica, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si, ¿ya? Por ahí después se les pregunta cuál es la principal función del Poder Judicial. Yo diría que aquí en rojo, además lo subrayo un poco, ¿verdad? Está esa principal función, ¿cierto? Evidentemente, es la razón de conflicto por vía judicial, por vía jurídica. Aplicar la ley en un caso concreto. Para eso es la razón de justicia. Por eso es que a veces hay tanto malestar de repente por la actuación de algunos tribunales. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿cuál
hay que decirlo, es como el limitante de los tribunales de justicia. Todos, ¿ah? Es que, por lo menos en el sistema chileno, no basta con, a ver, con una precisión genérica que se tenga sobre un tema. Ya, luego es un tema muy sensible, extremadamente sensible. El tema, por ejemplo, de una muerte violenta con abuso de un niño, por ejemplo, de una niñita. Ya. Lamentablemente el Tribunal de Justicia tiene que fallar de acuerdo a la evidencia. Ese es el problema. ¿Te das cuenta? Y a veces, hay muchos casos, ¿verdad?, que por, no sé, por poca habilidad del fiscal, o a veces por demasiada habilidad del defensor, no sé, hay casos que el culpable ha salido en libertad. Pero no porque no sean culpables, sino que porque ante el tribunal no se acreditó, claro, fehacientemente la culpabilidad. ¿Te das cuenta? Entonces, ese es el problema del... Ahora, por otra parte, también se evita la injusticia. Por eso que un tribunal, a la justicia como emblema, como signo, se le presenta como una mujer con los ojos vendados. ¿Ya? La justicia es ciega, es decir, no tiene que fallar a partir de lo que se cree que es la verdad, sino que solamente a lo que se le prueba comprobar. ¿Ya? Y eso es un tema. Tanto así, y eso deriva del derecho estadounidense, ¿eh? Si, por ejemplo, ya alguno de ustedes es llevado a juicio por cualquier cosa, y de acuerdo a lo que una diga, se puede como perjudicar, la ley le reconoce el derecho suyo a quedarse callado. Y no te pueden obligar a hablar. No. Yo me acuerdo, miren, ahí lo que estoy diciendo. Epstein, no sé si les suena, Epstein, un tipo que tenía un tráfico así como de prostitución infantil, un millonario, que después tenía en un puño al príncipe André, al propio Trump, a Bill Clinton, un millonario en Miami, red de prostitución infantil. Había toda esta evidencia, y después fue condenado, ¿eh? Fue condenado. Pero el hombre está en la serie, está en Netflix, si la quieren ver, porque es bastante amena y muy documentada. En un momento dado, el fiscal le hace como 100 preguntas. Y a cada una de esas preguntas, este tipo repetía como loro: no contestaré, amparado en la cuarta enmienda de guardar silencio. Ya. Y usted contrató a tal niña, no contestaré, ¿verdad? Usted tuvo relaciones sexuales con esa chica, no contestaré, porque así, repitió como 100 veces lo mismo. ¿Y por qué? Porque la ley estadounidense lo ampara, en ese sentido. Entonces, más trabajo un poco para el fiscal, bueno, su pega también, acreditar de otra forma, no testimonial, en que el hombre es culpable, y lo fue, ¿eh? Finalmente fue, lamentablemente, y quedó siempre la espina ahí judicial, que al poco tiempo apareció ahorcado en su celda con sus cordones. Uno sabe por protocolo que prácticamente en las cárceles los presos no pueden usar cordones, ¿ya? O alpargata o mocasines. Se los requisan al tiro cuando... Y como el hombre se ahorcó. Entonces dicen que, porque muchos famosos participaban de esas fiestas subidas de tono de Epstein, ¿verdad? Y que parece que lo mandaron matar, ¿ya? Epstein, se las recomiendo, está en Netflix, todavía está ahí publicada, ¿ya? Bueno, cualquiera que sea la naturaleza o calidad de las personas en que ellos intervengan, sin perjuicio de las excepciones constitucionales o legales. Claro, por ejemplo, si es cualquier ciudadano común, ¿ya? Independiente si es pobre o rico, la ley se aplica de la misma forma. Usted dirán, profe, ¿de qué está hablando? ¿De que asistente sea ingenuo? Ya. No, pero es que la ley es así, ¿verdad? Supuestamente, se ríe ahí, Héctor, ¿no? ¿Hablemos de Chile? Claro, porque lo que pasa es que, por ejemplo, una persona con recursos, Héctor, ¿no es cierto? Sí. Sí, le conocí la risa. El don Héctor y todo, por supuesto. El problema es que una persona con recursos puede tener una staff de abogados que va a buscar, ¿no es cierto?, la manera de probar inocencia. En cambio, disculpe la palabra, no lo voy a usar incluso hasta un roticuaco como yo, por ejemplo. No, pues, supongamos, no es tampoco el caso, para no ponerme a victimizarme, pero supongamos ya, alguien que no tuviera posibilidad de dinero, consulta a un abogado, por ejemplo, un buen abogado, penalista, que es caro, ¿eh? Un penalista es muy caro. ¿Y aquí qué pasa? Le mandan el abogado defensor de oficio, ¿no? ¿Ves? Que rara vez se va a dedicar de forma exclusiva. Son pero casos contadísimos que abogados públicos, ¿verdad?, han tomado un juicio con camiseta puesta. Después les cuento un caso que fue como... Muchas veces esos defensores son como tan recién, sí, haciendo prácticas. Buena. La expertise de un abogado de años con un abogado que está recién. Estudiantes en práctica, sí, procuradores. Sí.
Lo cuento al tiro porque podemos hablar del tema. No, el caso, muchachos, de la chica está asesinada ahí en el puente de la Calchona, en Talca. Claro, unos jóvenes drogadictos, esos son de calle, medio vulnerable, ¿verdad? Fueron sindicados como los culpables y los condenaron. No sé si cadena perpetua o muchos años de cárcel. Y listo. Ya, que sean tipo de calle, ellos la mataron, violaron, ¿verdad? Y bien merecido se lo tienen. Porque eso es otra cosa también. La opinión pública se vuelca con mucha facilidad en una dirección. Acuérdense del tío abuelo de Tomás, que poco menos que el tema era descuartizarlo, ¿no se acuerdan? Ya. Bueno, ya, pero ocurre que hubo un señor, ¿verdad? Roberto Celedón, que cuentan de que casi por hobby, tal cual, ¿ah? Abogado, no abogado, sí, tomó el expediente. En un fin de semana se consiguió, siempre esta gente tiene contacto, ¿verdad? Tomó el expediente del caso del puente de la Calchona y se encontró con todas estas cosas extrañas, no probadas, evidencias no desarrolladas y cosas por el estilo. Se entrevistó con los jóvenes, que al comienzo estaban pero amargadísimos, ¿verdad? No querían hacer nada de nada, y los convenció que dejaran a los abogados que todavía estaban representándolo y que le dieran el caso a él. Roberto Celedón se llama este caso. Y lo sacó libre, pues, muchachos. Lo sacó libre, es inocente. Ya, lo malo está que los verdaderos culpables no, ahí hay rumores que hijos de empresarios de la zona, ya que ellos habrían dado muerte a esa chica. Pero ellos eran inocentes, pero estuvieron 5 años presos. ¿Sí? Google era nomás. Caso del puente de la Calchona. Eso es en Talca. ¿Esto? Oiga, Sí. ¿ellos demandaron al Estado después? Me parece que sí. No sé cómo lo Sí, fue. sí, le ganaron una demanda al Estado, por eso mismo. Claro, es que no es lo mínimo, maestro. Es lo mínimo. Porque fíjate, un caso tan sensible como ese, son también condenados a muerte a nivel social. Sí. Claro, pues imagínate. Aunque no sea, la gente lo duda igual. Claro. Te queda ahí. Claro. Y ellos estaban en un lugar equivocado nomás. Y eran hombres en situación de calle, entonces, por lo menos 2 de ellos. Entonces, claro, ahí se puede demandar al Estado, ¿verdad? Bueno, los principales tribunales, Corte Suprema, Corte de Apelaciones, Juzgado de Letras, Juzgado de Garantía, tribunales de juicio oral en lo penal. Aquí en Chile, bueno, otra vez hubo el cambio, ¿verdad?, de derecho escrito a derecho oral, pero en lo penal, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de derecho civil sigue siendo escrito. Pero esos que están ahí en la columna izquierda son los tribunales comunes u ordinarios. Ahora, hay tribunales especiales que se dedican a temáticas puntuales, por ejemplo, juzgado de familia, esto tiene que ver, supongamos, tuiciones, custodia, pensión alimenticia, ¿verdad? Todo eso, tribunales de familia, porque antes existía lo que se llamaba el juzgado de menores, pero era muy amplio, porque tenía que ver tanto con cosas así como de tuición, pensiones, como también conducta de los menores. Entonces, pues se hizo la diferenciación, ¿ya? Los juzgados laborales, si alguien, por ejemplo, siente que fue despedido injustamente o de manera arbitraria, o se le incumplió un contrato, ¿no es cierto? Puede acudir a esos tribunales. Juzgados de cobranza laboral y previsional. Tremendo tema ese, ¿ah? En un momento dado tú te das cuenta que a ti se te hicieron los descuentos legales por FP, por FONASA, o sea, que está ISAPRE, pero lo mismo, y después, por ejemplo, tú apareces como deudor, por ejemplo. Ya, porque te llega, o tienes lagunas previsionales. Pero ¿cómo si a mí se me hicieron los descuentos mes a mes? No, pero es que, señora, a usted le falta todos estos meses, por ejemplo. Pero ¿cómo? Si uno se enoja más, pero ¿cómo? No, pues si le falta, ya. Entonces, si ya no hay reconocimiento de parte del empleador, ¿verdad? Uno puede recurrir a esos tribunales. ¿Ya? O A mí, tribunales profe, militares. a mí me pasó eso, profe. Cuente, maestro, así amenizamos, a ver. Me pasó eso a mí que el empleador no me pagó nada de las cosas. O sea, salía declarado, pero no estaba la plata en Caramba, FP en ningún lado. ¿y logró después revertirlo? No, en realidad lo dejé ahí porque no quise ir más allá. Ya, No ya. quise ir más allá. Igual eran 6 meses de laguna, que fueron los 6 meses que estuve con ese empleador y no pasó nada. Me jodió, ¿no? Sí, no, es que claro, es que 6 meses no es menor, don Héctor. Diego. Diego, perdón, Diego, no es menor. Claro, pues Sí, sí. no, Claro. sí, pues, y después me encontré con el empleador
¿Ya? el dueño de la empresa, y no, y le echó la culpa todo ¿cómo se llama? A la persona del brazo derecho que tenía él. Ya, como Y me contador, mandó un administrador, ya, cuento, me ya. mandó un cuento más o menos, así que le dije, ya, dejemos las cosas ahí nomás, y no Claro, quise hacer nada. porque por ley es el 10% de su sueldo, de que va a AFP, ¿no es cierto? Pero estamos hablando de 6 meses. O sea, no es algo. Claro, y eso, por ejemplo, a ver, la plata que uno tiene en la AFP no es una plata estática, ¿no es cierto? Ya se va descontando y se va mandando a la AFP y eso gana un interés, ya que supuestamente ustedes ven que hablaba José Piñera la otra vez. Bueno, a ver, en términos teóricos, ese interés, ¿no es cierto?, sumado a los fondos que uno aporta, le daría, unas comillas que lleguen al suelo, ¿no?, supuestamente una jubilación digna. Ya, en sueldos medios y altos funciona ese sistema, en sueldos bajos no. Ahora, si a mayor abundamiento no se hicieron los depósitos como corresponde, peor. Peor, porque no solamente don Diego, claro, no solamente lo perjudicaron Sí, en la plata de origen, sino que también el interés que ese dinero gana en el sistema de AFP. Entonces claro, es un doble sí, como daño. les digo, estaba declarado, pero no Claro, estaba la plata, no. usted No esa está, plata, sí, claro, no llegó nunca a su cuenta individual, pues, ¿no? no, Pues, pues no me llegó nunca la plata. ¿no? Sí. Entonces, Y, no, ¿y sabe cuándo me fijé yo? Bueno, que ¿ya? uno también es dejado. Fue ¿Ya? cuando empezó esto del 10%, del primer 10%. Correcto. Ahí me fijé yo recién, po. Recién me fijé, y ya era tarde porque ya había dejado de trabajar con ellos hace como 2 años atrás. Vino el tema este que se convulsionó para el 10% y ahí usted tuvo clarito que tenía lagunas previsionales. Claro, pues. Y ya, como les digo, ya habían pasado 2 años ya, y entonces como que, no sé, no quise hacer más allá, me quedé ahí, ¿no? Si se anima, la decisión suya, por supuesto, pero si se anima, esto es imprescriptible. ¿Ah? Todos estos temas de tipo previsional pueden pasar una buena cantidad de años y uno todavía podría argumentar, le van a salir con cualquier cantidad de excusas, pero uno podría todavía reabrir el caso. Hay cosas peores, Ah, por ya. gente que, no, que esto yo no se las creo, yo de verdad me cuesta creerlo, incluso esta me da vergüenza de género. Papitos Corazón, que porque no pudieron sacar el 10% se dieron cuenta que tenían pensión alimenticia atrasada, fíjense. Yo, ahí tengo mis dudas. Yo no, que no tengo dudas, no creo. ¿Ah? Porque uno sabe la responsabilidad. Pues. Está bien, si en un momento dado, por ejemplo, ya, la cesantía ya, es un tema objetivo. Pero bueno, hay otras formas. Y yo siempre me fijo en la doctora Polo, la manutención, como dice en Estados Unidos. Dice, está bien, le dice, pero tu hijo no tiene la culpa que tú estés cesante ya. Es verdad que la cesantía es un temazo, ¿ah? Sobre todo cuando hay obligaciones de pensión. Pero que alguien diga que por el tema del 10%, estoy hablando de la pensión alimenticia, recién ahí como que, comillas, se acordó o tomó conciencia del tema de la pensión atrasada, personalmente esa no se la compro, ¿ya? Y bueno, y usted sabe, el día, por ejemplo, después se logró aprobar en la segundo retiro que las pensiones alimenticias atrasadas, ¿verdad?, son deducibles de los 10%. Deducibles del 10%. No sé si fue Pamela Giles u otro político, ¿verdad?, que dijo que no esperara el de retiro. ¿Por qué, por ejemplo, no es un descuento como automático? Es decir, por ejemplo, que el fondo previsional sea un tema, a ver, como embargable, por así decirlo, como podría ser una casa, un vehículo. Hay una tremenda discusión en ese aspecto. ¿Eh? Yo me acuerdo que el comentarista, bueno, de televisión y jugador de fútbol, un comentarista del sector, tuvo algo parecido a nivel de personal, ¿verdad? Y él alegaba un tema similar, el desconocimiento de la sentencia en contra. A ver, en los juicios actuales, ¿ya? Una cosa que uno tiene que gritar un correo, ¿ya? Y la sentencia te llega al correo. ¿Ya? Entonces, no, y además que no puede desconocer porque previamente se va a mediación. Claro. Y después, si es que llegan a un juicio, pero para ir a un juicio los tienen que citar a ambos. No puede alegar desconocimiento, como que de la nada le llegó Claro. falle. Claro. No.
¿Es más fácil pensar o aceptar que alguien no sabía de un parte? Sí. Claro, porque los partes padronados, ¿no es cierto? Empadronado. Claro, realmente no sabía yo. Pero en un tema que una sentencia en contra, no. De verdad a mí me cuesta creerlo, podría ser, pero no sé, no me imagino en el caso concreto que así fuera, ¿ya? ¿Qué es lo que es la formación ciudadana? O educación cívica. Tiene varios nombres. La educación cívica, educación para la ciudadanía, civismo, formación ciudadana, es un tipo de educación dirigida a las relaciones sociales que busca fortalecer los espacios de convivencia social entre las personas, ¿ya? La educación cívica es el estudio de los aspectos teóricos, políticos y prácticos, ¿ya? De la ciudadanía, así como sus derechos y deberes. Entonces, miren, acá hay dos por así decirlo, definiciones de formación ciudadana, ¿ya? Porque pensemos como lo mismo, es decir, formación ciudadana que educación cívica, ¿ya? Ahí tenemos las dos. La segunda es el estudio de los aspectos teóricos, políticos y prácticos de la ciudadanía, así como de sus derechos y deberes, ¿verdad? Y ahí tenemos estos chicos respetando el paso cebra, ¿verdad? Un lolo también menor de edad, como asumiendo un rol de carabinero, con un chico pare ahí, y al lado, ¿verdad? Una asamblea comunitaria que están sin duda discutiendo temas afines, temas afines. Bueno, de hecho, ustedes saben que, el derecho, por ejemplo, a la manifestación, estoy hablando de manifestación, ¿ya? Es un derecho hoy día no solamente político y cívico, también es un derecho humano, expresar la opinión por los conductos democráticos. A eso me refiero, ¿ya? A eso me refiero. Ahora, ¿por qué es importante la formación ciudadana? La importancia de la formación ciudadana, ¿verdad? O humana, consiste en propiciar en el individuo una formación integral y armónica en las dimensiones intelectual, humana, social y profesional, para que desarrolle conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores necesarios para lograr lo que viene a continuación, ¿verdad? Es decir, el énfasis de la formación ciudadana está en la persona como individuo, ¿ya? Pero no se queda ahí, sino que en el fondo darle herramientas para poder convivir en sociedad. Por ejemplo, la apropiación de desarrollo de valores humanos, sociales, culturales, artísticos, institucionales y ambientales. Uno generalmente es crítico de la sociedad, pero hay cosas que se han ido instalando y bueno. Este tema, por ejemplo, del respeto de género, ¿verdad? Tenemos que avanzar todavía, pero hay cosas que a lo mejor en mi infancia, por ejemplo, por decir un caso, no se estilaban. Hoy día se cuestionan, ¿se dan cuenta? El humor televisivo cuyo énfasis es la mujer. ¿Ya? Hoy día es un tema que es cuestionable. Si un humorista salía, por ejemplo, con broma así fuerte contra el género femenino, por ejemplo. Y te digo, yo me fijo en rutinas humorísticas de los 80, oye, que la vieja fea, que la vieja guatona, pero siempre como el ejemplo negativo es en mujer en ese tiempo, no en hombre. Yo no recuerdo chistes de un viejo guatón, por ejemplo. Entonces, a ese tipo de conciencia, ¿verdad? Que eso es un machismo, etcétera. O, por ejemplo, el tema de la ridiculización de las opciones sexuales diferenciadas. ¿Se acuerdan del Johnny Esmel, un personaje así? Desapareció. No se puede bromear con eso. Cuando un tema tan personal, ¿verdad? Que corresponde a una opción de vida, a una condición, etcétera. Ni hablar del tema racial, ¿verdad? Entonces, ¿se dan cuenta? El tema esto también es evolutivo, muchachos. Entonces, de verdad se ha ido mejor. Una cosa tan simplona como lo siguiente, ¿eh? Que en las convivencias, gente que fuma, ¿ya? Salga al patio a fumar, por ejemplo. Yo recuerdo en mi infancia adultos que fumaban, yo chico, al lado mío. Y hoy día ya eso no se estila. Usted, por ejemplo, tiene una comida en su casa, una comida, cuando se podía, un almuerzo, ya, fumemos, decía la gente, y va al patio. Cosas tan simples como esa. Entonces, hay una evolución valórica, sí, no todo ha sido negativo. Que tenemos que todavía ser mejor, tenemos, por supuesto. Obviamente, decir, el respeto a la persona como persona, independiente, por ejemplo, sexo, opción, religión, raza, ¿ya? Edad. A lo mejor, ¿qué cosa podríamos mejorar? Todavía falta por avanzar en la valoración de la tercera edad, por ejemplo. Todavía ahí estamos al debe, ¿ya? La paridad laboral remuneraria, mujeres y hombres. Habría que todavía avanzar en ese sentido. Ejemplo, estos famosos cupos políticos,
que se le da como bomba en fiesta, ya, pero después que se aplique, ¿no? ¿Cierto? No, por ejemplo, ya comienzo paridad de ministros con ministras, pasado el primer gabinete, cambio solamente un hombre. Entonces era como una carta de presentación, ¿no es cierto? Claro, la puerta de entrada. Claro, por la puerta de entrada, justamente. Y después, ¿ves? Sin dejar de desconocer que la capacidad es la capacidad, ¿ya? Y esto es lo que se discute un poco, digamos. Pero de verdad es necesario avanzar. Tenemos estas ventajas hoy día, que estos temas están instalados, ¿verdad? De la definición de la vida, por ejemplo. Todavía hay mucho que discutir ahí. ¿Cuándo empieza la vida? ¿En la concepción o en la anidación? ¿Cuándo empieza la vida? Un tema, como para agarrarse el moño, ¿verdad? ¿Cuándo empieza la vida? Incluso esta discusión, ¿verdad? Que sería como la antesala del tema de la ley de aborto, que de hecho ya se aprobó en 3 causales, incluso atañe a expertos y expertas en el tema. La vertiente laica, muy propia de la Universidad de Chile, ¿verdad? Señala que la vida nace en la anidación. En cambio, la vertiente más bien confesional de la Universidad Católica, ambos con connotados médicos, habla que la vida nace en la fecundación. Entonces uno dice, chuta, si los expertísimos, con todos sus títulos a cuesta, no se ponen de acuerdo, que queda uno. ¿Te das cuenta? Entonces, interesante ese tema también. O el otro asunto, ¿es válido que una persona pida morir? Yo quiero morir, no tengo posibilidad de seguir viviendo dignamente, necesito morir, por favor. No quiero hacerlo para callado, como una muy buena película de Mar Adentro, un español que se quitó la vida con ayuda. Bueno, ¿uno puede pedir morir? Interesante, ¿eh? Interesante tema. La persona que lo ayuda, por ejemplo, ¿está cometiendo un delito? Entonces son distintos temas, ¿verdad? Que son evolutivos. Que son evolutivos y necesarios de mente amplia para discutirlo. Bueno, también dentro de la formación ciudadana está el desarrollo de un pensamiento lógico, crítico, creativo, ya el establecimiento de relaciones interpersonales y de grupos de con tolerancia, y respeto a la diversidad cultural. Yo creo que sí, hubo, bueno, mucho en realidad, pero sí hubo un elemento muy positivo de esta temática, por ejemplo, de la inmigración, nos ha llevado a que la diversidad cultural sea una realidad, no solamente sea un concepto ahí, la parte idiomática, la jerga, que uno va enriqueciendo un poco el vocabulario a partir del aporte de hermanos extranjeros. Ahora, ¿cuáles serían los principales componentes de la sociedad? ¿Hasta aquí alguna consulta, muchachos? ¿Algún aporte? De cualquiera de estos subtemas que al pasar he dicho, el tema de la eutanasia, por ejemplo, el tema del inicio de la vida, alguna opinión. Siéntase con absoluta libertad, sí. En Europa, por ejemplo, hay países que tienen la eutanasia aprobada, otros países que no. Esa película que yo decía adelante, cuyo protagonista es el actor Javier Bardem, está basada en hechos reales, de un marino mercante, década del 60, él, haciéndose el lindo con una novia, se lanza, un piquero, al mar y se rompió la vértebra. Y quedó muerto desde el cuello hasta la punta de los pies. Y tuvo 28 años. Entonces después ya, Mejete, postado como estaba, él le pide al Estado español el permiso de morir. Y perdió el juicio, ¿ya? Y él después, con ayuda de amigos, etcétera, él se quita la vida. Y él fue un caso muy conocido de Ramón San Pedro, se llama el hombre. Y él, ante las cámaras, ¿verdad? Él se despide y él succiona un vaso de cianuro que un amigo le dejó ahí, etcétera. Y ella explica, ¿verdad?, por qué hace eso, que le hubiese gustado al muerto de forma digna, pero lo va a tener que hacer de forma ilegal, bla, bla, bla. Véanla, sean emocionales. Mar Adentro, con Javier Bardem, ¿ya? Muy buena película. Tenían que verla con un paquete de pañuelo desechable. Sí, emotiva, muy emotiva. Muy buena actuación de Javier Bardem. Claro, porque ahí Javier Bardem, galán, ¿no es cierto? Un gallo pintoso, ahí él hace de anciano, ¿ya? Y el tipo tiene una claridad mental, él cómo va argumentando por qué quiere morir. Y nadie lo sacó, españoles son porfiados, ¿ya? Y él dice, por esto yo quiero morir. Y él no sale de ese discurso, de él quiere morir y conscientemente quería morir, ¿ya? Bueno, muchachos, estamos ya prácticamente en la hora, ¿verdad? Dejemos esta diapositiva completa para mañana, y mañana también tengo una actividad, una propuesta por ahí, así que lo dejamos entonces en recreíto.